Listo. Ahí está. Bueno, bendiciones hermanos. Les voy a mencionar unos puntos a tener en cuenta para llevar a cabo la clase de la mejor manera posible. Recuerden por favor mantener sus micrófonos apagados. En el caso de que tengan las cámaras encendidas, por favor traten de que el fondo sea un fondo adecuado. Y recuerden hacer sus preguntas en el tiempo indicado por el profesor. Igual saben que pueden dejar sus mensajitos y preguntas en el sector del chat. Ahora sí los dejo con la hermana Dilu. Hermana Dilu. Gracias, Cayo. Bienvenidos a todos, muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. De parte de Intelectuales Teístas, les damos la bienvenida a este cuarta clase, en realidad, que tenemos con nuestro hermano Hugo Efraín Vázquez, en este curso llamado Corrientes Teológicas. Vamos a presentar a nuestro hermano para conocer un poco más acerca de él y de la trayectoria que en el Señor él tiene. Él es licenciado en teología, magíster en estudios teológicos por MINS, Miami International Seminary, es egresado de psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, ha sido pastor en la misión Liebenzel del Ecuador y es profesor en el Seminario Bautista del Ecuador. Y actualmente dirige el ministerio en línea Todo Teos. Bien, vamos a especificar un poquito más acerca de este curso. La frecuencia es todos los jueves, en los horarios que hemos indicado, 7 de Perú, 8 de New York y 9 de Argentina. Por esta ocasión vamos a tener la clase durante 1 hora. En lo sucesivo, sí, la continuaremos en el tiempo de 1 hora y media. Hoy nos toca la clase de Pentecostalismo, hoy día jueves 22 de septiembre. Para efectos de informes, pueden contar con nuestra hermana Carla Chambilla, con nuestra hermana Carla Díaz, con nuestra hermana Martina Torres y conmigo, Dilu Pereda. Ahora sí, le vamos a dar el pase a nuestro hermano Hugo Efraín Vázquez, que nos va a dictar esta clase. Hermano Hugo. Bien, muchas gracias por la presentación, Dilu. Gracias, como siempre, a mis hermanos de intelectuales teístas por patrocinar estos cursos, ¿no? Y sí, gracias a todos quienes se van conectando ya en el Zoom y también en el YouTube, porque estamos también transmitiéndolo en directo. Solo denme un momentito que alguien me está pidiendo el enlace, también que quiere conectarse y no sé por dónde lo tengo. Bueno, bien, entonces hoy continuamos. Voy a compartir mi pantalla. Hoy tenemos un tema que es demasiado extenso, la verdad, y hoy tenemos una hora para tratar, hacer lo posible de resumir este tema, ¿no? Como digo, es demasiado amplio. Y es precisamente el tema del pentecostalismo. Yo sé que hablar de pentecostalismo o escuchar la palabra pentecostal puede causar diversas reacciones en cada uno, dependiendo del contexto teológico del que vengamos. Tenemos nuestra apreciación de lo que es el movimiento pentecostal. Pero vamos a tratar de hoy un poco resumir algunos principios básicos de lo que es el pentecostalismo, ¿no? Bien, como dije, es un tema demasiado amplio, ¿sí? Si ustedes tienen igual dudas, preguntas, pueden levantar la mano con el icono de levantar la mano para poder tener una notificación y así poder cederles la palabra, ¿no? Ya, digo, es un tema demasiado amplio, no lo vamos a poder tratar en solamente una clase de 1 hora, pero vamos a hablar de ciertos aspectos distintivos de este movimiento. Y es que los problemas inician desde que se quiere dar una definición a lo que es el pentecostalismo.
¿sí? Obviamente el nombre pentecostal o pentecostalismo viene del evento de Pentecostés en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿no? Y se toma de ahí el nombre, ya que una de las características precisamente de lo que es este movimiento es precisamente tomar el libro de los Hechos como un libro que nos presenta ciertas normas, tanto de doctrina como también de práctica, de cómo debe ser la vida de la iglesia. Entonces es un distintivo de la iglesia o del movimiento pentecostal, ¿no? La interpretación del libro de Hechos como una autoridad tanto en doctrina como también en la práctica. Por eso de ahí el nombre de pentecostal, por el hecho de lo que sucedió en Pentecostés. Y vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero, claro, el pentecostalismo es algo mucho más amplio que solamente eso. Pentecostalismo no es solamente un conjunto de doctrinas. A veces uno piensa que hay una sola teología pentecostal en la que todos los pentecostales están de acuerdo, pero tampoco es así, no es solamente un conjunto de doctrinas. Tampoco el pentecostalismo es una denominación o un grupo de iglesias, ¿no? Una denominación al estilo las iglesias presbiterianas, iglesias bautistas, no. El pentecostalismo es un movimiento, no se trata de una denominación, se trata de diferentes iglesias que comparten algunas características en común, ¿no? Entre las cosas comunes, que es lo que vamos a hablar hoy, es, por ejemplo, el concepto de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia subsecuente a la conversión, la continuidad de los dones espirituales y especialmente los dones sobrenaturales. Y como había mencionado también la lectura del libro de Hechos como una fuente de doctrina y práctica. Y también en la escatología hay un fuerte énfasis en lo que es el premilenialismo. Esos temas vamos a ir hablando. Pero, como siempre, empecemos con un poco de antecedentes históricos. Y esto también es otro tema, ¿no? Es otra ciencia. Yo sé que si hay algún historiador de un trasfondo pentecostal, intentará hacer la historia del movimiento como más atrás y volviendo a los orígenes y citando a los padres de la iglesia que de pronto ya hacían énfasis en la continuidad de los dones, por ejemplo, o algunos grupos en Edad Media. En la Reforma Protestante también hubo algunos grupos más carismáticos que otros, qué sé yo, los pietistas, por ejemplo. Qué sé yo, muchos historiadores tratarán de ir más atrás, ¿no? Pero yo quisiera referirme hoy a la historia del movimiento pentecostal, digamos así, moderno. ¿Cómo nace hoy en día lo que nosotros llamamos el movimiento pentecostal, ¿no? A finales del siglo XIX, surge dentro de las iglesias metodistas. Las iglesias metodistas eran estas iglesias que tenían una tradición teológica wesleyana, ¿no? El metodismo fue de alguna forma fundado por John Wesley o Juan Wesley. Pero dentro de todas estas iglesias que tenían esta tradición wesleyana, surge un movimiento que se llamaba el movimiento de santidad, ¿no? Inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Este movimiento de iglesias de santidad hacían énfasis precisamente en la santificación del creyente como una segunda obra de gracia después de la conversión, ¿sí? Por lo general, la teología reformada mira el tema o la teología tradicional mira el tema de la santificación como algo progresivo, ¿no? El creyente cree en Jesús, es regenerado y empieza un proceso de santificación. Este movimiento de iglesias de santidad hacían énfasis en que hay un momento después de la conversión, como una segunda obra de gracia, en la que el creyente puede ser santificado. Y por lo general se comparaba esta experiencia con lo que en la Biblia se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces ya empezaron a ver al bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión, ¿no?
Entonces aparece este hombre, este ministro, Charles Fox Parham, que en 1900, en medio de este movimiento, funda un instituto bíblico en Kansas, ¿no? En donde enseñaba precisamente esto de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como algo posterior a la conversión. Y cuenta la historia que en aquel lugar, un 31 de diciembre, que se organizó una vigilia, sí, una vigilia en donde todos estaban orando y pidiendo a Dios esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Una mujer en aquel momento que se llamaba Agnes Osman empezó a hablar en lenguas extrañas, ¿sí? Fue la primera mujer de la que se sabe que en ese momento manifestó este don de hablar en lenguas, ¿no? Agnes Osman. Poco tiempo después de esta experiencia, un predicador afroamericano llamado William J. Seymour, tenía por acá una foto de él, también adopta las mismas creencias de Parham y enseña también que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que evidenciarse por medio de hablar en lenguas, ¿sí? Y es ahí donde se da este famoso avivamiento de la calle Azusa, ¿no? Azusa Street, en donde también muchos cristianos se reunían para orar y se daba este don, como ellos lo veían, de hablar en lenguas, o como lo llamaban, el bautismo con el Espíritu Santo. Y más manifestaciones espirituales, ¿no? Es algo muy conocido, este famoso avivamiento de la calle Azusa. Y es así como poco a poco este movimiento fue teniendo gran aceptación y rápidamente se expandió prácticamente por todo el mundo, ¿no? Digamos, de Estados Unidos, ahora por todo el mundo, pero el movimiento pentecostal tiene la característica que no es que todos nacen de ahí, de este movimiento, ¿no? A veces en otros lugares han surgido movimientos de avivamiento independientes de esto y que tienen las mismas características y que de alguna forma también se consideran parte de lo que es el movimiento pentecostal, ¿sí? Entonces, como mencionaba, se trata además de un movimiento que tiene ciertas características en común, más que de una teología o una denominación o algo así. Sí, y las características son las siguientes, de eso es lo que vamos a hablar. Las principales creencias del movimiento pentecostal, tenemos que empezar obviamente por lo que es lo más distintivo, que es precisamente el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la regeneración. Quiero leer aquí el artículo 9 de la Declaración de Fe de Asambleas de Dios. Asambleas de Dios es una denominación pentecostal, ¿sí? Pero, como digo, no es que sean la única, sino hay muchas iglesias que adoptan esta teología o estas características. Pero una de las más representativas, obviamente, es las asambleas de Dios. Aquí quiero agradecer a mi amigo, querido amigo Manuel Chacón. Es un amigo que es ministro de la Iglesia de las Asambleas de Dios. Con él estuve en contacto un poco estos días, asesorándome un poco, porque no es que sea yo experto en la teología pentecostal, porque como digo, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Y él sí Manuel dirige un espacio que se llama Pensando en Lenguas, tanto en Facebook como en YouTube, tal vez alguien por aquí lo conozca. Si quieren aprender más de teología pentecostal, pueden seguir este canal, ¿no? Bien, pero el artículo 9 de la Declaración de Fe de las Asambleas de Dios dice: creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es el otorgamiento al creyente de poder para la vida y el servicio a Cristo. Esta experiencia es distinta y posterior al nuevo nacimiento. Se recibe por la fe y va acompañada de la manifestación de hablar en lenguas, cuando el Espíritu da la palabra como evidencia inicial. ¿Sí? Y ahí hay algunos textos bíblicos. Esta sería la principal característica que diferencia a la teología
pentecostal de otros movimientos, y es precisamente la creencia de que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior, ¿no? Ahora, la perspectiva pentecostal, como había dicho, es esto, de que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior. Quienes no están de acuerdo con esto, que son iglesias no pentecostales o la teología reformada, por ejemplo, por lo general enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es la experiencia contemporánea a la salvación. O sea, cuando el creyente se arrepiente, deposita la fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo, ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Un punto de vista que podría respaldar esta posición, ¿no?, de quienes se oponen a la teología pentecostal es, por ejemplo, 1 Corintios 12:13, donde dice Pablo: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo está aquí afirmando que todos los cristianos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Por eso se asume, quienes no comparten la teología pentecostal, asumen que aquí Pablo está diciendo que esto es contemporáneo a la conversión, porque en otra ocasión Pablo dice que no todos hablan en lenguas, por ejemplo. Entonces, y aquí está diciendo que todos somos bautizados con el Espíritu Santo, y dice que somos bautizados para constituir un solo cuerpo. Entonces, enseñan que aquí lo que Pablo está diciendo, que en el bautismo pasamos a ser un solo cuerpo. Entonces, es precisamente lo que sucede cuando nosotros creemos en Jesús. Y con respecto a todos los textos y las experiencias del libro de los Hechos, quienes no sostienen la perspectiva pentecostal argumentan que el libro de Hechos no es precisamente un libro para hacer doctrina, porque es un libro de historia, y que hay experiencias también en el libro de Hechos en donde el Espíritu Santo fue derramado el momento mismo de la conversión. No siempre fue una experiencia posterior. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, es esto, en donde Pedro está predicando, y el momento mismo que está predicando, el Espíritu Santo desciende sobre la familia de Cornelio. Entonces, este sería un punto de vista opuesto a la perspectiva pentecostal, ¿no? Ahora, también hay autores que reconocen que en el libro de los Hechos sí hay esta experiencia posterior a la conversión, pero como dije, el libro de Hechos no sería un libro como para hacer doctrina, ¿no? Son experiencias, pero de las experiencias no se podría hacer doctrina. La doctrina tendría que venir más de las epístolas, ¿no? Pero esta sería una perspectiva. Entonces, ante esto, ahora quiero comentar cuál sí es la perspectiva pentecostal. Y es que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente. Y la base bíblica para esto, como digo, está en el libro de los Hechos, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 1, los versículos 4 y 5, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos que Jesús está haciendo la promesa de que van a ser bautizados con el Espíritu Santo a los apóstoles que ya eran cristianos, ya habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, Jesús les dice que esperen esta promesa. Y esto se da precisamente en Hechos, capítulo 2, los versículos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Perdón. Podemos notar aquí que la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, que se cumple en Pentecostés, en Pentecostés se usa la expresión que fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso para muchos es a veces lo mismo decir el bautismo con el Espíritu Santo o la llenura con el Espíritu Santo. Pero vemos aquí que es una experiencia posterior a la conversión y hay varios casos en Hechos en donde el Espíritu Santo es derramado después, tiempo después de que las personas creen en Jesús. Ahora, otro argumento que usaría la teología pentecostal aquí es que en todos los casos en donde se derrama el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, es una experiencia de alguna forma visible, ¿sí? Cuando una persona cree en Jesús y se convierte, pues puede ser, a veces no sabemos si en realidad se convirtió o no se convirtió porque es algo muy subjetivo. La persona sabe en realidad si tuvo fe o no tuvo fe y que el hecho que haya recibido el Espíritu Santo, la verdad, nosotros no seríamos testigos de eso. Pero en el libro de Hechos, a diferencia de la experiencia de la conversión, sí había ciertas manifestaciones externas y visibles de la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo. Por lo general, en Hechos vemos los dones como el don de hablar en lenguas, la profecía. En otras ocasiones se experimentaba gozo, alabanza. Es decir, son cosas que no necesariamente pasan en el momento de la conversión, sino eran experiencias especiales que, como digo, se podía comprobar, se podía ver que se estaba experimentando eso, ¿no? Entonces, la base es estas experiencias del libro de los Hechos, para argumentar que el bautismo con o en el Espíritu Santo es una experiencia posterior. No sé hasta ahí si es que alguien quisiera preguntar algo, que sí, son preguntas, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Yamil tiene levantada la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor, es un placer escucharlo. Para consultarle si en el pentecostalismo es el mismo hablar en lengua que se refiere, o sea, me refiero si es lo mismo para el pentecostalismo el hablar en lengua de Hechos 2 que el que habla primera de Corintios. Sí. Por lo general, para la mayoría de los cristianos pentecostales, en Hechos 2 también fueron lenguas angelicales. Quienes no son pentecostales dirán que en Hechos 2 claramente se refiere a que eran idiomas, ¿no? Porque ahí dice que cada persona lo escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, quienes no son pentecostales, o la teología reformada también adopta esta perspectiva de que eran idiomas que se dieron. Pero para muchos pentecostales no se refiere a idiomas, porque ellos dicen no había la necesidad. Si estaban todos en ese mismo lugar es porque todos hablaban el griego o el mismo, todos se podían entender. Entonces no era tanto el propósito ese, sino solamente mostrar que todos al mismo tiempo estaban también teniendo un don como de poder interpretar incluso las lenguas, ¿no? Pero refieren que son las mismas lenguas de Hechos capítulo 12, 13 y 14, de Primera de Corintios, perdón, 12, 13 y 14. Bien. Entonces, pues, para el pentecostalismo sería rescata la manifestación del Espíritu Santo a través de ese hablar, sea en lengua, manera de idioma, como en Hechos 2, o sea, lengua extraña, como Primera de Corintios. O sea, lo que destaca es que esa sería una manifestación del Espíritu Santo, digamos, como algo posterior a la conversión, ¿verdad? Sí. Exacto, ¿no? La manifestación de estos dones. Y vamos a hablar un poco de la diferencia entre el continuismo y el cesacionismo, de cómo la iglesia pentecostal por lo general es, o mejor dicho, siempre es continuista.
mientras quienes se oponen, en cambio, son cesacionistas. Es la idea de que estos dones, estas manifestaciones espirituales ya no se dan. Pero el pentecostalismo lo que hace, como tú dices, es rescatar que se siguen dando este tipo de experiencias, este tipo de dones en la vida de la iglesia actual. Pero ya mencionamos un poco más de eso más adelante, ¿no? Pero bueno, estamos entonces en la idea de que el bautismo con el Espíritu Santo para la teología pentecostal es una experiencia subsecuente, posterior a la conversión. Y la base es el libro de los Hechos, ¿no? Bien. Dice José, el pentecostalismo básicamente se basa en buscar constantemente la manifestación del Espíritu Santo. Sí, o sea, la característica del movimiento pentecostal es querer experimentar en la vida, querer vivir lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pero viene la pregunta, ¿cuál es la evidencia inicial? Y aquí es un tema que aún dentro de la teología pentecostal existe debate. No todos los pentecostales están de acuerdo en que el don de lenguas sea la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo creo que la mayoría, sí, la mayoría de pentecostales estarán de acuerdo que sí, las lenguas sí son la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo, pero sé que no todos están de acuerdo y sí hay cierto debate interno, ¿no? Entonces, la primera perspectiva es que las lenguas no son la evidencia inicial con el bautismo con el Espíritu Santo. Y esta es la posición clásica, obviamente, de la mayoría de iglesias evangélicas no pentecostales y de algunos también pentecostales. Piensan que no tienen que ser la evidencia. El argumento es que en el libro de los Hechos, no siempre que se recibía el Espíritu Santo, se daba este mismo don. Sí, hay ocasiones en Hechos donde recibieron el Espíritu Santo y dice, y alabaron, profetizaron, tuvieron gozo, pero no siempre se dice que hablaron lenguas. Entonces, con base en eso, muchos dirán, la evidencia puede ser cualquier don espiritual, no necesariamente el hablar en otras lenguas, ¿no? Sería una perspectiva, pero como digo, la mayoría de iglesias pentecostales sí afirman, como leímos también en la declaración de fe de las asambleas de Dios, que la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que ser el hablar en lenguas, ¿no? Bien. Eso sobre el tema de la evidencia inicial, ¿no? Como digo, si tienen dudas, inquietudes, pueden preguntar ahora, ¿no? Sobre este tema. Si no, pasamos al siguiente distintivo, digámoslo así, de la iglesia. Profe, Sí, sí, sí. Jorge. hola, buenas noches para todos, hermanos, bendiciones. Sí, mi pregunta es si en el pentecostalismo esta obra inicial que tiene que ser la manifestación del hablar en lengua es algo que se tiene que sostener todo el tiempo o se da por única vez, una sola vez nada más la manifestación, y con eso es como que ellos quedan ya, que ya recibieron esa segunda obra de gracia, que tiene que pasar una sola vez o es algo que ya tiene que permanecer en cada creyente, el hablar en lenguas. Sí, por lo general es algo que permanece, ¿no? De alguna forma lo ven en este sentido. Es un bautismo y algo que me olvidé mencionar es que el bautismo con Espíritu Santo para la iglesia pentecostal tiene un sentido de capacitación de Dios para la obra de Dios, para el evangelismo, para servir a Dios. Dios lo está dando poder, lo está empoderando al cristiano para hacer la obra de Dios. A diferencia de cómo lo veían y cómo lo ven ahora las iglesias de santidad que había comentado, ¿no? Del arminianismo wesleyano, que ven el bautismo del Espíritu Santo más como una obra de santificación. En la teología pentecostal es más bien como una obra de empoderamiento, de darle poder al cristiano para hacer la obra. Entonces eso sucede cuando se es bautizado con el Espíritu Santo. Pero posteriormente se sigue repitiendo esta experiencia. Ahí lo llaman más la llenura del Espíritu Santo.
una experiencia de algún momento donde nuevamente se derrama el Espíritu Santo y se manifiesta el hablar en lenguas y todo esto. Y así se vuelve un hábito constante, ¿no? En la vida del creyente. Y para, Sí, y sí. para ellos sería, por ejemplo, mientras no se manifiesta eso en un creyente, ¿podríamos decir que es un creyente de una clase inferior o lo toman igual? O sea, porque está el nuevo nacimiento, ¿verdad? Para ellos, y después está la segunda obra de gracia, que sería el bautismo del Espíritu Santo y esto de hablar en lengua. Para los que no han experimentado todavía el hablar en lengua, se denominan como cristianos inferiores todavía, que no pueden servir en los ministerios o sí pueden servir igualmente si no han recibido todavía esa segunda manifestación, ¿no? de esa obra de gracia. Sí, este es un tema delicado, ¿no? Porque a veces ya toca dar a uno la opinión personal. Pero bueno, por un lado esto depende de cada iglesia, Jorge, porque como había dicho, el pentecostalismo no es una denominación, ¿no? No es un conjunto de iglesias. Entonces, cada iglesia tendrá sus propias reglas al respecto. Una cosa serán las asambleas de Dios, otras iglesias la iglesia de Dios, o cualquier tendrán sus propias reglas al respecto. Como digo, hay iglesias pentecostales que no creen que sea la evidencia. Pero por lo general, no creo que nadie lo diga así, que es un creyente inferior o traten de decirlo así. Pero no sé, parece que de alguna forma un creyente que no habla en lenguas podría sentirse así, ¿no? Podría sentirse así. Yo quiero eso aclarar, yo no soy pentecostal, pero yo conocí a Jesús en una iglesia pentecostal. Sí, entonces yo tengo mucho respeto, obviamente. ¿Cómo no voy a querer a mis hermanos pentecostales? Tengo mucho respeto. Conocí a Jesús en una iglesia pentecostal, pero en algún momento me distancié precisamente y ese fue el tema, ¿no? Yo nunca hablé en lenguas, nunca he hablado en lenguas, entonces siempre sentí esto como que no tenía el empoderamiento como para servir en un ministerio. Entonces, bueno, después ya con mi estudio de teología y todo eso, llegué a otras conclusiones, pero bueno, es mi experiencia, pero como digo, yo respeto mucho la experiencia de cada otro. Hay una mano levantada más y de ahí avanzamos. Nicolás, por favor. Sí, claro. Hay algo que no me queda muy claro en cuanto al tema del don de lenguas. Yo he escuchado que de pronto la persona que no habla en lenguas está en pecado. ¿Considera usted que esto es un dogma o de pronto va dentro del gobierno de la iglesia? Sí, es precisamente eso. Ya depende esto de cada iglesia y de su declaración doctrinal, pero en sí no es un principio general de todos los pentecostales, ¿sí? Como digo, incluso hay pentecostales que creen que no es necesariamente la experiencia la de hablar en lenguas, ¿no? Bien, ahora, una característica importante me preguntan en el chat si existe diferencia entre el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo. Muchas veces se suele tomar como sinónimos, pero a veces para hacer una diferenciación se suele pensar que el bautismo sería la primera vez que esto sucede y subsecuentemente las siguientes experiencias se la llama llenura, el estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero no es mucha la diferencia, ¿no? Bien. Hay otra característica distintiva del movimiento pentecostal es la continuidad de los dones espirituales. Aquí también quiero explicar las dos perspectivas, la perspectiva tradicional, reformada o de muchos que no son pentecostales, que es la perspectiva cesacionista. A veces se escucha mucho este término y hay muchos debates en internet, especialmente desde que salió este libro del pastor John MacArthur, Fuego Extraño, ¿no? En donde se hace una defensa del cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Es la perspectiva de que estos dones espirituales, especialmente los dones sobrenaturales, cesaron, que tuvieron un propósito en la formación de la iglesia, pero ya no, ese propósito ya no está hoy porque ya tenemos la Biblia, entonces ya no existen estos dones sobrenaturales, ¿no? Un respaldo bíblico de quienes son cesacionistas sería 1 Corintios 13:8, donde dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, ¿no? Muchos argumentan que el texto dice que ya estos dones deberían cesar o desaparecer.
Otro argumento es de que estos dones, como digo, tuvieron un propósito específico para la comunicación del evangelio, cuando no había las escrituras. Después, cuando ya tenemos las escrituras, ya no tenían ese mismo propósito. Por ejemplo, en Hebreos 2, 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, muchos argumentarán, aquí el texto dice que los dones, los milagros, todo eso fueron para ratificar el testimonio, el evangelio. Pero una vez que ya está la escritura, ya no serían necesarios. Entonces, esta es una perspectiva, como digo, más dentro de las iglesias reformadas. Aquí también tengo que decir que no todos los reformados son cesacionistas. Hay reformados que son continuistas también, ¿no? Pero es una característica más por ahí. Mientras que la característica de la teología pentecostal es más bien el continuismo, ¿sí? El continuismo es la perspectiva de que todos los dones espirituales siguen estando vigentes para la vida de la iglesia, ¿no? Y es que más adelante, en el mismo versículo de 1 Corintios 13, donde decía que las lenguas, la profecía cesará, las lenguas serán silenciadas. Después en el versículo 10 dice: pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces, la idea es que todavía no ha llegado lo perfecto. Todavía no ha llegado el reino de Dios, todavía se necesita de la obra del Espíritu Santo. Entonces, todavía son necesarias las lenguas, la profecía y todos los dones que se mencionan en 1 Corintios 13, ¿no? Esa es la perspectiva continuista. Otro argumento, obviamente, sería de que en el libro de Hechos, que está lleno de estas manifestaciones milagrosas, y no existe evidencia ni en Hechos ni en toda la Biblia de que en realidad esto sería solamente temporal. O sea, no hay ningún texto que diga claramente que estos dones tendrían que solo un propósito temporal y después ya no servirían. En realidad no diría eso ningún texto. El cesacionismo más bien es como una inferencia de que eso ya no sucede hoy, pero no es tanto que la Biblia lo afirme claramente, es lo que dirían los continuistas, ¿no? Y también el tema de que en la historia de la iglesia, estas manifestaciones en diferentes oportunidades también se han dado. E incluso hay escritos de los padres de la iglesia, qué sé yo, Tertuliano, Ireneo de León, que hablan de la continuidad de los dones, de estos mismos dones espirituales, ¿no? Y por otro lado, está el tema de la experiencia. Está el tema de la experiencia. Mucha de esta teología tiene que ver también con la experiencia. Y entonces, si una persona ha experimentado milagros, si una persona ha experimentado el hablar en lenguas o algo por el estilo, sería muy difícil tener argumentos para convencerle de que algo ya no debería existir si es que la experiencia le ha mostrado lo contrario. Entonces, también pesa muy fuerte el tema de la experiencia, el creer que estos dones espirituales siguen manifestándose, ¿no? Bien, si alguien ha experimentado un milagro sobrenatural, por ejemplo, una curación, un pastor oró por alguien y se curó milagrosamente, no creo que esta persona encontraría algún argumento exegético o bíblico para decir que Dios ya no puede dar ese don a alguien, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la experiencia. Esa es la diferencia entre el cesacionismo y el continuismo. Como digo, una característica de la teología pentecostal es el continuismo, la continuidad de los dones, el buscar las experiencias del Espíritu Santo, lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, sí. Bien.
Bueno, quiero avanzar un poquito porque hay otros temas importantes. Y es el tema de la escatología. Por lo general, el movimiento pentecostal es un movimiento que hace mucho énfasis en escatología, en el regreso de Jesús, en el rapto y todo este tipo de cosas. Y por lo general, la escatología pentecostal es una escatología premilenial. Premilenial. ¿Qué significa el premilenialismo? El premilenialismo es la creencia de que luego de que Cristo regrese, se instaurará un reinado terrenal de 1000 años. Y luego, al final, será el juicio, ¿no? El juicio final. Pero antes, entre el juicio y la resurrección o el rapto, habrá un periodo de 1000 años que corresponde a Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Ahora, aquí también hay un debate interno en la teología pentecostal, porque el premilenialismo puede ser de dos tipos. Por un lado, hay un premilenialismo histórico, que es una posición que ha existido desde casi el inicio de la iglesia cristiana, que fue la más popular incluso en los 3 primeros siglos, especialmente por los cristianos de origen judío, ¿no? Quienes esperaban que el reino de Dios se realice aquí en la tierra, tenían esta posición premilenial. La principal diferencia con el otro premilenialismo, que es el dispensacional, que ya les voy a explicar, es que el premilenialismo histórico por lo general es post-tribulacionista. Sé que son algunos nombres técnicos, pero hay que explicarlo, ¿no? ¿Qué es el post-tribulacionismo? El post-tribulacionismo es la creencia de que Jesús regresa después de la tribulación y en ese momento se da el evento del rapto, después del tiempo de tribulación. Este es el post-tribulacionismo. Entonces, por lo general, los premilenialistas históricos son post-tribulacionistas, ¿sí? Y Jesús viene después de toda la tribulación y instaura aquí su reino. Ese es el premilenialismo histórico. Y muchos pentecostales son premilenialistas históricos. El tema es que también esta es una posición moderna, el premilenialismo dispensacional, de alguna manera también ha influido fuerte en la iglesia, en los movimientos pentecostales, y por eso es que hay muchos pentecostales que son premilenialistas, pero dispensacionales. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, esta es una posición más reciente en la historia de la iglesia, unos 250 años atrás, no es tanto, en donde se tiene un calendario, ¿no?, específico de cosas que van a pasar en el futuro. Bueno, el dispensacionalismo lo que hace es dividir la historia del pueblo de Dios en la Biblia en dispensaciones, en diferentes administraciones de cómo Dios administra a su pueblo. Y en escatología es igual. Se enseña que en el futuro habrá un periodo de 7 años de tribulación, que en la mitad de esos 7 años se manifestará el anticristo. Al final, y antes de la tribulación, la iglesia será, Jesús vendrá solo en secreto para el rapto de la iglesia. Después pasarán estos 7 años de tribulación y Jesús así regresará visiblemente para instaurar ahora sí el milenio. Entonces es como que hay más todo un calendario de eventos de lo que va a suceder. Es una de las características del premilenialismo dispensacional. Y entre estas dos posiciones se divide la iglesia pentecostal, o no la iglesia, sino el movimiento o la teología pentecostal. Algunos son premilenialistas históricos, otros son premilenialistas dispensacionales, pero todos por lo general son premilenialistas, ¿no? Y creo que hace unos meses atrás hubo un problema que salió a la luz, que habían invitado a, no sé, en algún evento de las Asambleas de Dios, invitaron a este predicador que se me fue el nombre, bueno, un predicador conocido quien manifestó que era post-tribulacionista, Itiel Arroyo, sí, gracias. Y no se le permitió participar en este evento porque en la
no sé si en la declaración de fe de las Asambleas de Dios se menciona tal cual, pero la idea es que por lo menos quienes organizaban este evento eran pretribulacionistas, ¿no? Entonces, bueno, pero es que hay estas dos posiciones, pero por lo general la escatología de todos es premilenial, ¿no? Las otras dos posiciones, solo para explicarlo, es el amilenialismo. De pronto no lo mencioné aquí. El amilenialismo es algo que surge con Agustín de Hipona, por ejemplo, que ya empieza a ver al milenio como algo más espiritual, no como un reino aquí en la tierra, sino más bien como Dios reinando, Jesús reinando espiritualmente por medio de la iglesia. Entonces el milenio es todo este tiempo que vivimos desde la resurrección de Jesús hasta cuando Jesús regrese, es el milenio, el reinado espiritual. Esta posición se conoce como amilenialismo o milenio espiritual. Y la otra posición es del postmilenialismo, es más bien la idea de que el reino de Dios se instaurará aquí, pero se instaurará por el trabajo de la iglesia, la obra de la iglesia, la evangelización, hasta que en algún momento todos conozcan a Jesús, todos que escuchen el evangelio, y el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, pero por la obra de la iglesia. Y luego de que el reino de Dios ya se establece aquí, viene Jesús. Por eso es postmilenialismo, porque Jesús viene después de que el milenio ya está establecido, ¿no? Entonces, esos serían otros dos puntos de vista. Pero la teología de pentecostal, por lo general, es premilenialista, ¿no? No sé si hasta ahí alguna inquietud de todo lo que hablamos, del continuismo, cesacionismo o del tema del premilenialismo, ¿no? Sí, profe. Gustavo tiene la mano levantada. No sé si dentro de las corrientes teológicas que vas a explicar está incluido el carismatismo, pero yo sé que de alguna manera surge del pentecostalismo, en donde históricamente hablando y digamos doctrinalmente es diferente el carismatismo ya. Es un movimiento más moderno, lo entiendo, pero ¿en dónde se vincula? ¿Cómo sucede? ¿Quién lo empieza? ¿Dónde empieza? Etcétera. Ya. El tema ahí, Gustavo, es que este término carismático es un término bastante general, que tampoco podríamos definirlo como cierto movimiento carismático. ¿Qué significa carismático? Precisamente la palabra carisma o charisma en el griego es don, o gracia o don. Entonces se refiere a la expresión de los dones espirituales. Entonces, toda iglesia en donde se da estas expresiones, donde se hace énfasis en los dones espirituales, es una iglesia carismática. Las iglesias pentecostales son iglesias carismáticas. Hay iglesias que no son pentecostales, pero sí son carismáticas, porque están cada momento haciendo énfasis en los dones espirituales. Incluso dentro del catolicismo hay movimientos carismáticos, de renovación carismática, por el tema de los dones espirituales. Entonces, al usar el término carismático es algo muy, muy amplio, que se referiría tanto a pentecostales como a otras iglesias, que ya voy a mencionar ahora un poco del movimiento neopentecostal, para aclarar ahí algunos malos entendidos, que también son carismáticos, pero ya es otro tema. Entonces, como digo, sí, carismático es algo muy, muy, muy amplio. Ok, gracias. Leonardo. Sí. En el caso del continuismo y cesacionismo, yo tengo una... No escucho bien, no sé si hay un problema en el micrófono, tal vez. Ahora, No se escucha, Leonardo. nada. Ahí sí, ahí sí. Sí, Ahí sí, Leonardo. ok, disculpe. Sí, ahí sí. Ok, la pregunta era en cuanto al cesacionismo y al continuismo. Yo siempre he tenido una duda respecto a ambas posiciones. Por ejemplo, el cesacionismo está en la posición en que ningún don está vigente, por decirlo de una manera. O sea,
ninguno de los dones, y que si el continuismo incluye también el don del apostolado dentro de la vigencia de los dones, o si hay alguna parte media en ambos. Sí, sí. No todos los cesacionistas son tan extremos, ¿no? Hay también cesacionistas moderados, continuistas moderados, algunos que creen que puede ser, pero hay que tomarlo con cuidado. Hay continuidad, pero no como lo usan las iglesias pentecostales, por ejemplo. Muchos dirán, sí hay el don de lenguas, por ejemplo, pero se refiere a idiomas humanos, no a las lenguas pentecostales, por ejemplo. Entonces hay diferentes matices entre lo que es el cesacionismo y continuismo, ¿no? El tema del apostolado es que sí, muchos los pentecostales lo verán como un don, más no como un oficio. Esa es la diferencia. Y ya voy a mencionar un poco del tema de las iglesias neopentecostales que ven el apostolado más como un oficio, una posición, más que como un don. Pero como un don, el apostolado es simplemente este don de ir y hacer misión. Un misionero sería este don, porque esto es lo que significa apóstol, ser enviado, ¿no? Entonces, pero voy a mencionar un poco más sobre eso ahora que hablemos un poquito. Quiero darme unos minutos para hablar de las iglesias neopentecostales. Solo una pregunta más y avanzamos. Noé. Hugo, no sé si te fijaste en un semidebate que tuvo Armando Alducin con Will Graham, creo, que ya después hasta vinieron ellos y como que se condenaron de herejes o algo así los dos. No sé si te fijaste porque es que como Alducin le andaba poniendo fecha hasta cierto punto a la venida del Señor, ¿verdad? Y varias veces lo ha hecho, entonces, pero es porque hasta cierto punto el dispensacionalismo también cae en ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿crees que una persona, porque hasta cierto punto sea dispensacionalista, se pueda catalogar hasta cierto punto como en un rango de herejía, o ellos también son hermanos? Sí, yo creo que son hermanos. Yo no soy dispensacional, pero no creo que haya herejía, porque tendrán su justificativo bíblico, tienen sus interpretaciones. A veces no estoy de acuerdo, por ejemplo, con mirar ciertas profecías o mirar el Apocalipsis de forma más literal. Yo no estoy de acuerdo, pero algunos dispensacionalistas lo ven de esa forma, más literal, y por eso tienen cierto calendario, cierta cantidad de años. Entonces, tienen su justificación. Yo no creo que sea una herejía, porque en realidad no se está dando una fecha. Están dando un calendario de eventos, de lo que va a suceder, pero no una fecha. Cuando Armando Alducin dio, él mismo reconoció que fue un error, ¿no? Nadie podría dar una fecha en ese sentido. Y creo que por eso del dispensacionalismo fue el debate que tenían con Will Graham, pero no me enteré mucho más de eso. Bueno, Sí, quiero mencionar un más que tema todo. más. Sí, discúlpeme si estoy un poco corriendo hoy, pero vamos a hacer algo. La última clase que tengamos, la próxima semana no vamos a tener clase, pero la última clase, yo me prometo, si ustedes quieren, quedarme, no sé, 2, 3 horas, lo que ustedes quieran aquí conversando, pero hoy tengo que cortar, tengo una reunión también a las 8, pero quería mencionar esto, que muchas veces se hace referencia o se crea un malentendido cuando se compara el pentecostalismo clásico, este pentecostalismo tradicional del que hemos hablado hoy, que necesitaríamos muchas horas para seguir hablando de esto, pero que en cierto sentido es un pentecostalismo cristiano. Son protestantes, creen en Jesús, en la salvación por la fe, en la Biblia como palabra de Dios y todo esto. O sea, son hermanos. Como digo, yo tengo mucho respeto por mis hermanos pentecostales. El problema es que surge un movimiento al que se le suele llamar neopentecostalismo, que es un movimiento relativamente moderno, pero no sale en sí de algún grupo pentecostal tradicional. Es más bien un movimiento que trata de llevar a los extremos ciertos aspectos de la teología pentecostal y en algunos casos tergiversando estos aspectos, ¿sí? Por eso nunca se debería confundir el movimiento neopentecostal con el movimiento pentecostal. Y lastimosamente, por este movimiento neopentecostal, a veces
como digo, se les pone en el mismo saco a las iglesias pentecostales y se las juzga de la misma manera, pero no debería ser así. El movimiento neopentecostal, que es, como digo, este movimiento que está tergiversando el tema del pentecostalismo, es este movimiento que hace demasiado énfasis en la prosperidad material, demasiado énfasis en la confesión positiva, ¿no? Que decláralo, que confiésalo y todo ese tipo de cosas. Hace demasiado énfasis en manifestaciones espirituales, pero extra bíblicas. Es decir, una cosa es creer en el continuismo de que los dones espirituales bíblicos están vigentes, perfecto. Pero otra cosa es creer que hay otros tipos de manifestaciones de dones que no están en la Biblia, pero que se van dando, como, qué sé yo, la unción de la borrachera, y están ahí la gente como borrachos, o de la risa, o un montón de cosas que no necesariamente salen de la Biblia. Eso ya es una tergiversación de las manifestaciones espirituales. También hay mucho énfasis en lo que es la guerra espiritual y, como había mencionado, en lo que es el ministerio apostólico y profético. Es decir, ya no es solamente un don de profecía, de que en algún momento alguien puede traer una palabra de Dios, sino que ya hay ciertas personas que son el profeta o el apóstol, ¿sí? Como una posición, y que lo peor de todo es que incluso el apóstol tiene superior autoridad que la Biblia, ¿no? Hay algunos que dicen que cómo pueden seguir creyendo en la Biblia si fue para hace miles de años, ahora necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos apóstoles y todo eso. Pero como digo, no se debería confundir, ¿sí? No se debería confundir entre estos nuevos movimientos neopentecostales con el pentecostalismo tradicional, que es todo lo que hablamos anteriormente, no solo este énfasis en el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia posterior, el vivir los dones espirituales, buscar las experiencias con el Espíritu Santo, que no están mal, ¿sí? Entonces, yo creo que por hoy, este sería solo un pequeño resumen, como digo, una introducción. Es un tema demasiado amplio este, ¿no? Y como había prometido, si desean la última clase y tienen preguntas no solamente de esta clase, sino de todo lo que hemos visto, ¿no? Calvinismo, arminianismo, molinismo, si quieren podemos tener después un tiempo de preguntas y respuestas más extendido. Por hoy, yo les agradezco mucho. Carlita, te voy a ser anfitriona de esta reunión para que se queden ustedes con mis hermanos intelectuales teístas, y yo les agradezco un montón y nos vemos en 15 días. Igual en el grupo de WhatsApp, si tienen preguntas, dudas, alguna inquietud, igual pueden comentar si es que está abierto el grupo. Igual antes que se vaya, profe, me gustaría una fotito con usted. Ah, ya, sí. Bueno, una pequeña fotito con el profe, rapidito antes de que se nos vaya. Bueno, 3, 2, apure, 1, listo. Perfecto, una más y ya está. 3, 2, 1. Ahora sí, listo, perfecto. Chévere, gracias Carlita, gracias a todos. Nos vemos. Chao. Bueno, agradecemos al hermano Hugo por acompañarnos el día de hoy. Nos quedó corto, yo sé que la próxima clase vamos a poder verle más preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar al momento de sorteos. A ver, hermanos, espero que pueda ser de bendición el libro que vamos a sortear el día de hoy. Va a ser Más que un carpintero. Bueno, nosotros somos del equipo de intelectuales teístas, estamos súper agradecidos con todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y procedemos al sorteo. Me avisan si se ve, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una mezcla. Al hermano que se gane el libro, por favor, se contacta conmigo o con la página de Intelectuales Teístas por Instagram. Pueden encontrarlo como @intelectuales_teístas, ¿sí? Se comunican con nosotros y estaremos haciendo entrega del libro. Bueno. Vamos, una cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, y el ganador o la ganadora es, el hermano Gustavo Morán. Felicidades, hermano. Qué gusto. Bueno, Carla, yo tengo el libro, no sé si quieran regalárselo a alguien más. O sea, yo no tengo problema,
pero si quieres, porque yo lo tengo, y creo que Al tengo- suplente, ¿Perdón? al suplente, el que sigue después de usted, si no. Sí, o sea, Jonathan. Oh, genial. ok, Hermano, estás presente. Aquí Gracias, estoy. hermano Moreno. perfecto, Oh, felicidades, Jonathan. felicidades. Felicidades, Felicidades, Jonathan. hermano Muchas gracias. Jonathan. No tengo ese libro. Muchas gracias, hermano. Ok, de nada. No me lo saco cuando sale uno que no tengo, pero en fin, Muchas gracias. está bien. Bueno, ahora sí les voy a pedir una fotito grupal con todos, la mayoría que pueda sumarse. Buena fue con el profe, y bueno, ahora nosotros aquí también. Preparen las camaritas, por favor. Y bueno, aprovecho el momento mientras preparan las cámaras a invitarlos a los cursos que venimos llevando a cabo. Por ejemplo, filosofía los lunes y miércoles. Tenemos después tertulias. El día de mañana vamos a tener una tertulia con el hermano Luis Palao. Nos va a compartir el tema de la psicopatología y las posesiones demoníacas. Los invitamos a las 7:30 Estados Unidos. Va a durar 1 hora nada más, ¿sí? Y bueno, tenemos las tertulias que son los días viernes por lo general, pero a veces pueden variar un jueves o un sábado. Bueno, continuando con esto, sacamos la fotito grupal, por favor, hermanita. Listo, bueno, ahí está. Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1, sonrían. Otra fotito más, hermanos. 3, 2, 1. Bueno, listo, entonces ya terminamos con esto. Los esperamos mañana en las tertulias, los esperamos en las clases de filosofía. Recuerden que Corrientes Teológicas, la semana que viene no hay clases, sería hasta el próximo. Bueno, muchísimas gracias, hermana Dilu, te dejo el espacio para que nos puedas acompañar para el cierre final. Ahí está. Gracias, Carlita Bella, y gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Oramos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de clases junto a nuestro hermano Hugo. Te pedimos para él, Señor, mucha bendición, así también como para su familia. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Ayúdanos, Dios, a seguir creciendo en tu gracia y misericordia, a seguir conociéndote más y también amar a nuestros hermanos. Señor, comprendiendo, Dios, que el único Rey y soberano eres tú. Gracias, bendito Rey, por todo. Danos un descanso, Señor. Ayúdanos a seguirte mirando, a seguirnos deleitándonos en ti y que seas tú gobernando nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos conectados, así también como a sus familias y sus países. Gracias, Dios, también por el equipo de intelectuales teístas. Señor, ayúdanos, esfuérzanos a seguir haciendo las cosas para tu gloria. Gracias, bendito Rey, por todo. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por conectarse. Señor mediante, nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Gracias, mis Hasta hermanos. luego, hermanos. Bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Estamos despedidos. Pueden prender sus audios. Nos esperamos mañana, el domingo. Y el sábado. Sábado. Bueno, todos los días, ¿no? Gracias. Nos vemos. Hasta luego.